Que muy buenos días. Mi nombre es Walter Ríos. Estamos en el programa de Misión Imposible, la revolución del fútbol boliviano, y tengo el grato placer de estar con un invitado especial. Es el exjugador y ahora director de una escuela de fútbol en Cochabamba, Wilder Arévalo. Muy buenos días, Wilder, ¿cómo estás? Un gusto saludarlo, don Walter. La verdad es un placer. eh, Mediante este medio, ¿no? Rompiendo fronteras, la tecnología nos acerca mucho y eso hace pues de que podamos tener una conexión directa y poder hablar de lo que nos apasiona, ¿no? Realmente a nosotros nos apasiona mucho lo que es el fútbol y creo que el fútbol hoy en día nos mueve y creo que podemos realmente poder conectarnos con diferentes países donde hay bolivianos que realmente ven y quisieran hacer algo por nuestro fútbol. Pues muy bien, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y pues vamos a lo que nos compete, que es el fútbol. ¿Qué opinas de nuestro fútbol? ¿Cómo está nuestro fútbol? Bueno, nosotros estamos trabajando ya, vamos a cumplir como escuela de fútbol 10 años este año. Y en tema de formación ya venimos trabajando 12 años. Y ese fue uno de los motivos por qué uno abrió una escuela de fútbol, porque nosotros podemos brindar el cambio desde nuestro lugar, desde lo que nosotros tenemos en la mano, porque hay un déficit muy importante en lo que es la formación y esperemos empezar a nutrir nuestro fútbol ya desde lo que hemos formado nosotros. Esto le comento a título personal porque, bueno, nosotros cuando empezamos con la escuela de fútbol, nosotros albergamos recién a niños no mayores de 9 10 años, para que ellos en estos 10 años, hoy tengo una generación de 18 años, 19 años, que bueno, ellos se han ganado el derecho de hoy en día jugar en una división B. Hemos ido ascendiendo de la tercera, segunda, primera y ahora en la división B y con la aspiración de descender a la división A para después poder ver un cupo y poder llegar a la primera división. Ahora, nuestro fútbol no es que lo que se ve en la tele no es la realidad. Nosotros que estamos en etapa trabajando en formación, sabemos de del potencial que tiene la selección, que podría tener la selección boliviana. Pero no se está mostrando ese verdadero fútbol porque entiendo yo que no se está haciendo un trabajo realmente idóneo para que todos tengan esa oportunidad y que los que realmente tienen y están preparados puedan asumir ese reto de las divisiones menores, porque es ahí donde empieza el recambio del fútbol nacional. Es un hermetismo que a veces que nos causa a nosotros los formadores una impotencia, porque no es nuestra realidad. Creo que Bolivia es mucho más. Es importante lo que dices, porque muchos lo dicen así. Muchos dicen en Bolivia hay mucho talento. El problema es encontrar ese talento. ¿Dónde está ese talento? Mira, no es que haya dejado de haber talento, siempre hubo. Tal vez nosotros tenemos un déficit que no todos trabajan de la manera idónea, porque obviamente la infraestructura eh, juega un papel muy preponderante en este momento, pero nosotros tenemos que tener la habilidad y en ese el boliviano y el latino siempre ha sido en eso, sabe adaptarse al lugar y al momento para poder trabajar como quisiera. Entonces, si en Bolivia es fácil, hay muchas escuelas y academias de fútbol que están trabajando realmente muy bien, pero no solamente cerrarse en dos o tres escuelas y pare de contar, no. En Cochabamba hay muchas, hay unas tres, cuatro academias que están trabajando muy bien, en Santa Cruz también, en Tarija también, en La Paz es indudable de que hay talento, pero hay algo que pasa en La Paz que no hace que explote el jugador paseño. Y eso retarda lo que es el tema
mostrar a los verdaderos elementos. Pero eso, ¿quién lo va a hacer? La gente que tiene el poder de decisión ahí arriba. Nosotros estamos luchando por entrar en ese lugar para que poder tener una oportunidad, una visión diferente de lo que es nuestra real valía del fútbol boliviano. Ahora, yo hice un video del Club Bolívar que le llaman la élite la academia élite del Club Bolívar. Entonces, uno de los entrenadores ahí decía, nosotros estamos formando jugadores para el primer equipo. Y entonces otro de los entrenadores dice, al final nosotros los formamos, pero no tienen oportunidad en el primer equipo. Lamentablemente, él dice, lamentablemente no hay espacio para los jugadores paseños. Y entonces puede ser por alguna razón, ¿no? Como que ya en Bolivia han etiquetado a los jugadores, que los mejores jugadores están en Santa Cruz y en todos los demás departamentos, pues no hay trabajo, no se ve. En realidad eso es lo que quieren hacer ver, ¿no? Pero no es así. Eh, Nosotros tenemos la suerte de trabajar y tener un conglomerado de, primero, amigos, entrenadores en todo el país y lo venimos hablando. Y ellos coinciden con lo que le voy a manifestar. Entendemos de que en Bolivia tenemos que cambiar un tema de lo que es la política deportiva. Eh, ¿Quién te puede dar el verdadero conocimiento o el que te puede inculcar a que tú defiendas realmente como un verdadero boliviano dentro del campo de juego y que se muestre el verdadero boliviano? La gente que tiene el ADN de la selección o la gente que tiene el ADN de amar a su país, a su tierra y los que hemos estado. Nosotros, aquí hay una importante cantidad de entrenadores jóvenes que nos hemos preocupado por capacitarnos para dignificar nuestra profesión, esperando esa oportunidad, que algún momento va a llegar. Y ese momento que cuando llegue, estoy seguro que no la vamos a desaprovechar, porque nosotros somos los indicados, pero si traemos gente de afuera sin denigrar, o sea, que no se malinterprete las cosas. Hay que respetar mucho al extranjero o al que viene de afuera, pero no conoce pues lo que es la idiosincrasia del boliviano, la riqueza multicultural que tenemos, el altiplano, cómo reacciona, cómo son las personas del altiplano, por ejemplo, o cómo son las personas del llano, o cómo son las personas del valle, cómo actúan, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus tradiciones. Hay que hacer un conglomerado de revisar hasta un entorno para que ese jugador realmente sea un potencial. Pero si nosotros nos basamos solamente en que el fulanito me lo va a traer a uno, que este me lo recomiende, no vamos a llegar, es un círculo vicioso que nunca va a terminar. Y acá tenemos que darle nosotros otra visión. Pero ¿cuándo vamos a tener? Cuando tengamos el espacio. Muy bien, y me alegra lo que tocaste dos puntos bien importantes, ¿no? Primero, el ser boliviano y amar a Bolivia, que es bien importante. Y segundo, pues amar el deporte, ¿no? Amar el fútbol. Y entonces cuando tú tienes esas dos, vamos a decir, virtudes, entonces vas a querer hacer algo por Bolivia y especialmente por el fútbol. Y ahora, como yo lo veo, como es básicamente lo mismo que tú estás viendo y yo estoy afuera. Lo que pasa que como yo nací en Potosí y me fui a La Paz desde pequeño, yo vivía en el área de Tembladerani y entonces como niño yo jugaba fútbol y sabía que había mucho talento. El problema, y yo te estoy hablando de hace 50 años, y el problema era que siempre nunca había oportunidad para nosotros ir a jugar a las divisiones inferiores. Entonces ese problema es de hace muchísimos años. Y como tú dices, en el fútbol actual, lo que representa los equipos y la selección boliviana,
realmente no representa lo que tú dices, los jugadores, los muchachos, lo que ustedes están trabajando. Y yo lo que veo de afuera es que falta organización, o sea, falta, Careca un video que presenté también, él decía, lo que los jóvenes necesitan es formación, educación y competitividad, o sea, que los jóvenes compitan. Y entonces eso es lo que yo veo que falta en Bolivia. Y es por eso que si no hay competitividad, entonces es más difícil que los jugadores surjan. Entonces Efectivamente. yo te voy a proponer, más bien lo que yo estoy proponiendo es hacer un Congreso Nacional donde lo reúnan a ustedes, a los exjugadores, a los, como tú dices, a los que tienen la sangre, el ADN de la selección, a los que amen a Bolivia, exjugadores, dirigentes, entrenadores, periodistas, incluyendo al gobierno. Entonces, hacer un congreso, reunirlos a todos y primero, lo primero en el Congreso, ver todas estas cosas que estamos viendo, o sea, los problemas que tiene el fútbol boliviano. Y tiene muchísimos problemas, ¿no? La falta de infraestructura, como dices, canchas, cómo ven al jugador boliviano de afuera. Hoy en día, yo estaba viendo ayer el transfer market. El jugador más caro de Bolivia vale $800,000. Y el problema no es que valga $800,000, el problema es que nadie los quiere. O sea, tú ves un jugador argentino de tercera división con un jugador de primera de la Liga Profesional del Fútbol y lo ponen al mercado mexicano, van a querer al jugador de tercera división de Argentina. Y así estamos lidiando. O sea, esos son los problemas que podemos discutir en el primer día del Congreso. Luego, el segundo día, ir y presentar proyectos, agarrar 4 o 5 proyectos y escoger uno de esos. Y el tercer día, ir modificando el proyecto, añadiendo cosas positivas y quitándole cosas que no funcionen, vamos a decir, en el proyecto. En eso estoy empeñado para ver, y gracias por otra vez, porque tú estás interesado en eso, ¿no? Sí, la verdad sería muy interesante. Alguna vez lo habíamos hablado. Yo creo que con la dirigencia actual de la federación podemos llegar a un acercamiento. Eh, el presidente Fernando Costas eh, lo repite permanentemente que quiere un cambio. Y bueno, hay que presentarle. Yo creo que también nosotros, si no le presentamos, él también no va a saber de lo que se quiere hacer, pero si insistimos y pedimos de él, yo estoy seguro de que él puede tener una apertura importante y se puede dar este congreso. Hay muchos proyectos, ¿no? Efectivamente hay muchas cosas por cambiar, podríamos hablar muchas cosas en este momento, pero nunca vamos a terminar. Y lo único que tiene que, lo que entiendo yo por hasta el día de hoy, creo que debe haber gente idónea en puestos troncales dentro de la federación que realmente puedan darle el cambio. Yo creo que ahí va a estar el primer inicio, porque podemos nosotros presentar miles de proyectos, pero si a la cabeza hay gente que lo único que pretende es mantener o cuidar su espacio, no va a permitir y al contrario, va a entorpecer todo y va a caer siempre en saco roto. Es por eso que tal vez nuestro fútbol no termina de despegar. En un momento que estuvo en la cúspide, en vez de seguir creciendo después del Mundial del 94, se fue para abajo porque, bueno, cada uno prima sus intereses personales, ¿no? Y en esto tiene que haber gente que realmente quiera trabajar o dejar un legado. Y eso es muy difícil de encontrar, es muy difícil y es muy difícil hasta incluso de aceptar dentro del círculo del fútbol. Sí, pero tienes que, si tú te das cuenta en todo lo que es el fútbol boliviano, cuando salen entrenadores, especialmente los periodistas, todo el mundo critica.
Es que esto no están haciendo bien, esto no, aquí. Entonces a ellos hay que pedirles, ok, no están haciendo bien, entonces, ¿cómo se debe hacer? Ven y explícame, o sea, tú me estás criticando, me estás diciendo que yo soy tonto, que no puedo hacer esto, entonces tú ven y dime cómo podemos arreglar esto. Y entonces por eso yo digo, hay que hacer un congreso donde todos estos que critican vengan y entonces digan cómo podemos solucionar los problemas que ellos mismos ven en el fútbol boliviano, porque no hay otra forma, porque No, seguro, la otra cosa no, que, seguro. que yo veo es que todo el mundo, como tú dices, todo el mundo tiene sus intereses y aparte de eso, cada uno hace, como diciendo, llevando agua a su molino. O sea, yo voy a arreglar, yo voy a hacer todo bien y como tú dices, tú estás trabajando bien. O sea, tú estás haciendo tu parte de trabajar. En Santa Cruz hacen su parte de trabajar. Pero entonces, ¿qué está fallando? O sea, en La Paz hay escuelas, Stronger tiene su escuela y cada vez llega una notificación y dice, nuestra sub 15 goleó a tal equipo por 18-0 y como que quieren que uno se alegre por eso. Entonces, 18-0 y tú dices, magnífico. Y entonces, para mí es que no tienen competencia. O sea, a lo mejor ellos entrenan bien, hacen bien y luego van y juegan con un equipo que se reúne solamente el domingo para jugar y entonces los golean. O sea, no están en condiciones de competir con el otro equipo, entonces los golean y lo peor es que se creen que están haciendo bien. Y, Sí, y, esas son las controversias que se dan en nuestro país. Y ese ejemplo que me acaba de mencionar es común denominador en todo el país. En el eje troncal, por ejemplo, en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, pasa eso, ¿no? Los equipos normalmente más fuertes siempre terminan haciendo. Pero eso es política deportiva. Eso es crear un departamento de metodología, es lo que nosotros como proyecto hemos presentado, crear un departamento de metodología para enseñar cómo se debe, primero, entrenar a los entrenadores. Y ese es el curso que hemos hecho a nivel FIFA, ¿no? Formador de formadores, que nosotros queremos implementar. Esperemos de que ya se concrete todo eso en la federación porque lo vamos a hacer, es el compromiso del presidente. Y empezaremos, de ahí empezaremos, hay que empezar. El proyecto del Congreso lo vengo escuchando, yo lo sigo mucho en el tema de las redes sociales. Yo creo que algún rato ya va a tener su repercusión porque está haciendo eco de mucha gente y hacerlo, de hacerlo hay que hacerlo. Eh, si usted necesita alguien que pueda trabajar acá en Cochabamba, yo con todo gusto podemos planificar, podemos hacer, bueno, eh, pues me podemos alegra, me alegra. invitar a la gente para que pueda hacer. Ya en una anterior plática con Rubén de Leva, no sé si lo conoces, él también me dice lo mismo. O sea, hay mucha gente interesada. Mañana voy a tener una reunión con un dirigente de La Paz que ya ha hecho este tipo de congresos y entonces aparentemente él está interesado también. Entonces, si vamos a ir viendo más gente interesada, entonces sí se puede hacer. Y yo te digo, la Federación Boliviana yo creo que ya ha escuchado de mí, porque tengo una conexión y probablemente ellos, no sé si están viendo los videos, pero de que les llegan los videos. Entonces esperemos hacer, y como tú dices, es importante, por ejemplo, tú te has formado para formar entrenadores. La Federación Boliviana podría hacer un trabajo espectacular si nosotros, yo estaba calculando si por ejemplo la Asociación de Fútbol de Cochabamba en la primera división A, ¿cuántos equipos tiene? Tiene 20. 20 equipos, son bastantes. ¿Te imaginas que cada equipo tuviera 4 entrenadores de divisiones inferiores? ¿Cuántos entrenadores
tendrían trabajo en esa asociación. Y si lo multiplicas por 9 departamentos, que en promedio creo, La Paz creo tiene 10 o 12 equipos. Y te imaginas, habría una capacidad para 400 entrenadores de divisiones inferiores. Y eso es En trabajo. realidad es el efecto multiplicador, ¿no? Sí, Pero para eso hay que formar a realmente buenos entrenadores. Y ahí exacto. es donde hay que darle énfasis, porque tú formas a buenos entrenadores, obviamente vas a tener mejores atletas. Y ese es el programa de la FIFA que ha hecho y es por eso que Claro, nosotros tuvimos la suerte de estar en ese curso, de capacitarnos. Nosotros somos en Bolivia, solo tres somos con el certificado de poder ser formador de formadores y queremos aplicar eso. pero, Y ese va a pero, ser un buen inicio. pero digamos, tú ahora quieres, o sea, hay una universidad del fútbol en Santa Cruz, creo hay otra en La Paz, y con uno de ellos yo hablaba y le decía, Mira, si haces este proyecto, los muchachos, cuando tú le ofrezcas la carrera, ok, te voy a dar la carrera de entrenador de fútbol. En este momento salen entrenadores y con el título en la mano no saben qué hacer. Y entonces, si este proyecto se lograra realizar, mira, como te digo, en todo el país, 400 entrenadores, entonces todo el que estudia ya tendría casi asegurado una posición en los equipos de todo el país. Y entonces en eso hay que trabajar, en eso hay que presentar proyectos. Y mira, tú serías la cabeza de este proyecto para realizar todo eso. Y hay mucho talento, o sea, como, como tú dices otra vez, hay que poner en esas áreas a gente que esté capacitada para realizar todo eso. O sea, esa parte del Congreso sería importante, donde entonces encontrar a la gente que puede trabajar. Hay un entrenador de arqueros también que anda por todo el país, no sé si lo conoces, a Nery Quintana, Neri sí, sí, Quintana. el loco Quintana. Sí, el tipo se la pasa de departamento en departamento enseñando. Mire, él puede ser, ¿cómo es? Entrenador de arquero, entrenador de arqueros, uniéndose al grupo. O sea, se puede utilizar mucha gente con ese talento. Y No, entonces, definitivamente. Yo veo cada vez gente más motivada en el tema de primero realizar un proyecto y hacer un proyecto que sea de relevancia en nuestro país. Lo importante es que hay elementos y, repito, no debemos dejar pasar porque el tiempo pasa y obviamente exacto. si dejamos nosotros pasar, nos vamos a convertir en uno más y esa no es la idea, ¿no? Esa no es la idea, por lo menos de quien le habla, tiene un propósito y el objetivo es de dejar huella, no para uno, sino para los que vienen, porque nosotros extrañamos que Bolivia pueda jugar un mundial. Yo tuve la suerte de vivir esa época como niño, adolescente, porque tenía 13 años y vi cómo mi selección clasificaba al mundial. Y de un tiempo a esta parte, lo que se festeja es el haber jugado el mundial. Y eso para mí es Mm, triste. no, Deberíamos lo que nosotros haber están jugado. festejando ahora es una victoria, con ganar un juego y eso ya es alegría. Sí, sí, la verdad, como le digo, hay una generación muy importante en Bolivia que no está siendo muy bien aprovechada para el recambio natural. Pero Pero esto tiene que cambiar. tenemos que trabajar en eso, a tratar de hacer el Congreso. Y esto es bien, o sea, es difícil y sencillo. Difícil porque es complicado convencer a esta gente, a la gente involucrada, a que acepten eso. Y sencillo porque se puede reunir a toda la gente que sabe del fútbol. O sea, como digo, entrenadores, exjugadores, periodistas, y entonces entre todos, pues, cada uno puede dar la idea, porque todo el mundo tiene una visión diferente del fútbol. Y el Y fútbol, doctor, y yo le pregunto, usted ya más o menos tiene
algo proyectado para este congreso? Y yo tengo un proyecto que es súper interesante, que consta, para mí lo importante es la educación y el deporte, ¿ok? Y cuando hablamos de educación ya tenemos que involucrar al gobierno, ¿ok? Y cuando involucramos al gobierno es para que primero pueda ayudar con la infraestructura, o sea, con donar canchas. Y yo me imagino que si tú le presentas un proyecto al gobierno diciendo, mira, tenemos 500,000 niños o 1 millón de niños que se van a dedicar a practicar el deporte, pero nosotros necesitamos espacios. Entonces el gobierno, me imagino que va a decir, ok, vamos a trabajar porque es la juventud de Bolivia. O sea, tú no solamente te estás enfocando en decir, en sacar jugadores profesionales, sino en la juventud boliviana, en que se salgan de las drogas, del alcoholismo, del cigarrillo y se dediquen más al deporte. Y entonces, cuando tienes a las escuelas, en las escuelas tú indicar que pongan en el área de educación la alimentación del niño y luego empezar a educar psicológicamente al niño. Nosotros, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, a nosotros nos daban psicología y en el área de psicología, pues nos enseñaba mucho de teorías de melancolía, cosas que te digo, ni me interesan y nunca las he aprendido bien realmente. Y hoy en día al jugador, al jugador y al estudiante prepararlos, porque muchos jugadores no están preparados. No saben que la etapa del jugador es solamente 10 a 15 años. Y entonces, si en esos 10 o 15 años ellos no aprovechan y no saben cómo desarrollarse económicamente, es difícil. Y entonces en la escuela esa es la parte, ¿no? Y luego empezar en las escuelas a que se practique el fútbol y de esas escuelas sacar a los jugadores. O sea, que los equipos empiecen a captar jugadores. Y entonces en cada asociación, los equipos de las asociaciones que empiecen a formar que empiezan a formar a los jugadores y entonces hacer torneos competitivos en cada asociación y luego el campeón y subcampeón de cada asociación llevarlos a un nacional, ¿ok? Y por ejemplo, yo sé que tú organizaste torneos nacionales, aprovechar eso, pero en todas las divisiones, desde la sub-19 hasta la sub-9, o sea, ir todas las divisiones a hacer nacional, hacer una fiesta de una semana en cada, hacer rotaciones cada año en diferente departamento. Y No, entonces, es muy linda la idea, es muy hasta motivadora. Este es lo que nosotros también tenemos en mente. Entonces esto motiva a nosotros porque hay gente que está también fuera, por ejemplo, en este caso de usted del país y que le gusta el fútbol, que pensamos de la misma manera. Y como nosotros hay un montón de gente. Es cuestión de empezar a hacer como hace el que trabaja en construcción, empezar a cernir exacto, la arenita el y cimiento. exactamente y le metemos. Como le dije, yo estoy muy contento de poder seguir en contando y en contacto y encontrando gente que quiera hacer un cambio. Y yo predispuesto siempre y sumarme al proyecto, no dudo mucho, no tengo nada que pensar porque Bolivia tiene mucho por ganar, no tiene nada que perder en este momento, entonces tenemos que ir con una mentalidad positiva de que se puede hacer y se pueden venir aires de cambio, pero hay que actuar, ¿no? Yo entiendo que hay que actuar. Pues muchas gracias, Wilder, y me alegra realmente. Y allá te subiste al bus y vamos a trabajar. Y hay Rubén de Leva también, y hay varios que ya me han llamado y me están diciendo, animando a seguir con esto. Y pues vamos a seguir y vamos a seguir en contacto
y pronto vamos como te digo, mañana tengo una reunión con un dirigente y se va a ir armando poco a poco. Y espero que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol pueda tomar en cuenta todo esto De que todos modos, yo acabas de también hacer. le voy a comentar al presidente. Tengo la suerte de poder hablar algún rato con él y le voy a comentar. Obviamente, yo estoy seguro de que él quiere vientos de cambio. Yo lo sé. Él, él quiere cambiar y realmente llevar a otro nivel nuestro fútbol. A veces la coyuntura del momento a veces no permite que haga, pero yo entiendo desde lo que él siente, quiere cambiar mucho y personalmente yo en este momento yo confío mucho en él, confío mucho en él y esperemos de que podamos hacer eco de esta voz para que pueda también él por lo menos aceptarnos una reunión y ahí plantear y ver qué se puede hacer. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, Wilder, y vamos a seguir en contacto. Gracias a todos Walter, un y hasta la gusto. próxima. Ok, bye bye. Hasta luego. Chao. Ok, espero que haya salido bien. Al ratito lo voy a poner en el YouTube. Y pues hay que trabajar, Buenísimo. Wilder. No, yo estoy predispuesto, Walter, como le dije. Y yo creo que yo confío mucho en el ingeniero Ya, Hostes. yo te dije, y yo le escribí una vez, yo también tengo contacto con él, y él me contestó y me dijo él, que él estaba dispuesto a escuchar sugerencias, pero de que me escribió esa vez ya no volvió a escribirme, pero estoy en contacto. Es decir, que yo veo que él ve, o por lo menos pone la marquita de que ve los videos que le estoy enviando. Por eso digo, a lo mejor él ya sabe de mí y ya sabe en lo que estamos. Pero vamos a trabajar y la única forma es eso. Te voy a decir, el único problema que tengo son los periodistas. Estoy como con 6 periodistas y como que le tienen miedo a Costa, Sí, como no, diciendo, no quiero hablar mal de él porque si hablo mal de él, tienen un contacto como que se va a enojar y ya no me va a querer hablar o no sé. La verdad no sé. Esa es mi tu idea, percepción. mi percepción de que esta gente le tiene un pánico a- al presidente, pero y la otra cosa, yo veo que muchos están peleados, como dices, tienen muchos intereses, o Sí, sea, hay mucha gente que muchos. ocupa cargos que no hacen nada. Son cargos que podrían hacer cambios importantes y no lo hacen. Sí, esa es la otra cosa, ¿no? Son gente que yo digo, no quieren trabajar y a lo Pe- mejor ganan digo, pequeña cantidad de dinero y no saben que si trabajaran más ganarían el doble o el triple de lo que... Es que no ven el fútbol como negocio y lamentablemente el fútbol, no lamentable, sino que el fútbol es negocio y ahí hay que verlo desde ese punto de vista. No hay romanticismo de decir, no, pues yo por amor al fútbol. Eso es en los barrios que ves eso, que tú vas y juegas por amor al fútbol. Pero ya a nivel profesional, a nivel de equipos, todo esto es negocio. Como te decía, ahora el jugador boliviano es un jugador súper devaluado. O sea, lo máximo que vale 800.000, el más caro. Y lo peor es que nadie los quiere, ni prestados los quieren. Y entonces no se dan cuenta, si tú preparas un jugador bueno, de la talla de Echeverri, Platini Sánchez, qué sé yo, y de pronto te van a querer pagar 10, 12, 15 millones de dólares y ya tienes para sustentarte tú una buena cantidad de años. No, nomás Claro, River Plate ahora acaba de vender a un jugador y 20 millones de dólares.
Los brasileros venden al Madrid cada vez por 40 millones de dólares. ¿Te imaginas cuánto dinero? Y en Bolivia no, o sea, no hay uno que valga esa cantidad de dinero. Así es. Y entonces es complicado. Y todos esos problemas, yo digo, en el Congreso, y muchos problemas que hay. Están hablando de, este Toto Arreba lo sacó un muchacho que decía que el entrenador le cobraba para Me debutar pidió como 3.000 dólares. $3,000. ¿Ve? Y eso también se ve. Yo estoy acá cerca en México, a un entrenador o a dos o tres en México les descubrieron eso. Y tanto peor, porque no era que cobraban directamente y cobraban cantidades grandes, es decir, era entrenador y hablaba con el representante, le decía, Tráeme al jugador, pero me vas a dar $100,000 a mí". Y entonces ese era el trabajo del entrenador. El jugador lo traían y tenían que darle, los grabaron a esto, que estaban extorsionando y los expulsaron del fútbol mexicano. O sea, eso se ve muchas veces en muchos lugares. Y para mí la única forma de evitar es cuando todo el público te ve un jugador. Yo no sé si sabes la historia de este Chumacero. Ya sí estaba cuando estaba con él. Sí, Ok, yo lo hice debutar. te imaginas. Pero la historia de él es que la gente lo veía jugar. O Claro, en sea, los entretiempos entraba y hacía cositas, exacto. ¿no? Y entonces era como que la presión de la gente hizo que hacerle debutar. Y entonces, si la gente ve, si tú en La Paz ves un torneo competitivo y como hacían, mira, las fórmulas son sencillas. Como hacían antes, las divisiones inferiores del Strong y Bolívar, los clásicos, lo jugaban los niños antes del partido principal. Y entonces la gente los veía. Y si tú ves a un niño, te acuerdas de a quién estás viendo y tú dices, mira ese, mira el 10 es buenísimo. Y ya se te queda en la mente. Hoy en día no los ven. Y si tú no ves a un jugador, lo que decía en el video de ayer, Pablo Escobar va y a un departamento y vamos a hacer una visoría. Van mil niños y tiene 2 días para verlos. ¿Cuántos minutos juega el jugador? 20 minutos y